¿Cuándo creen ustedes que Dios elige a las personas con ministerio, con bendiciones, con pruebas, con todo el paquete que incluye una elección de Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Desde el principio. Mira lo que vamos a leer hoy, para que ustedes vean. Primero, quiero leer 2 de Pedro, capítulo 1. Oigan lo que dice. 2 de Pedro, capítulo 1, dije, ¿va? Del 5, mira lo que dice. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Cómo debemos de entender eso de añadir a vuestra fe? ¿Cómo deberíamos de entender eso? ¿Cómo? Fidelidad. Exactamente. Añadir a vuestra fidelidad virtud. ¿Quién la va a añadir? ¿Nosotros? Dios. Dios nos va a dar esa capacidad para poderlo hacer. Pero cuando leemos la Biblia, así de un solo, aquí parece como que nosotros somos la fuente de esa virtud. Y nosotros somos la fuente de donde nace esa fe y esa virtud. ¿Se dan cuenta? Añadid a vuestra fe virtud. O sea, al nivel de fe que usted tiene ahorita en este momento, a eso, ahora no solamente usted ha creado una fe, supuestamente ha creado una fe dentro de usted, sino que ahora también tiene que agregarle una virtud. ¿De dónde va a sacar la virtud usted? Primeramente, ¿de dónde sacó la fe? Si fe es fidelidad, fe es ser fiel, ¿de dónde la sacó usted? De ningún lado, no se puede, es imposible, nadie es fiel. Solo hay uno que es fiel y su nombre es Jesús. ¿Ya? Nosotros no somos fieles, hermano. ¿Sí me entienden? Entonces, esa fuente de fe no podemos ser nosotros. Nosotros somos receptores de la fidelidad cuando Cristo entra en nuestra vida. Y por lo tanto ahora, ¿qué significa ser fiel? Lo que significa es que ser fiel significa estar fuera de pecado o ya no tener pecado. No, no significa eso. Esto es lo que significa ser santo. La gente piensa que ser santo es estar sin pecado. Y eso no es ser santo, hermano. Ser santo es ser distinguido. Ser santo es ser separado. Mire pues, vamos con los dibujitos. ¿No extrañan los dibujitos de ustedes? Aquellos perritos, hermano. Ve, este es el planeta Tierra, ¿o no? Ve, más parece un... Así está. Algo así está. Ajá. Este es el planeta Tierra. Y aquí hay toda la humanidad, ¿verdad? O más bien, no digamos que este es el planeta Tierra. Vamos a decir, este círculo que está aquí significa el mundo del pecado. ¿Ok? Lo vamos a hablar de una manera abstracta, algo que no se ve. El pecado en sí mismo no se ve, ¿verdad? Y toda la humanidad está dentro del pecado. Pero ¿qué pasa con la santidad de Dios? ¿Qué creen ustedes que es la santidad de Dios? Que este puntito Dios lo hace blanco allí, o significa que Dios lo saca de ahí y lo pone en donde ya no hay pecado. No. ¿No qué? No lo saca de ahí. ¿No lo saca de ahí? No. Claro que sí. Este es el pecado. Esto le podemos llamar pecado, o le podemos llamar reino de las tinieblas, o le podemos llamar el reino de Satanás. Y la Biblia dice, Dios nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. Nosotros somos tomados de un lugar y somos puestos en otro. Esto no lo podemos ver físicamente porque esto sucede espiritualmente, ¿ya? Pero somos movidos de un lugar a otro en referencia del pecado. Cuando sucede esta parte de acá, digamos que todo esto está negro y este círculo, digamos, es el círculo santo. Es el círculo de la santidad, ¿ya ven? Ahora, nosotros seguimos siendo puntos negros,
No. Bien, permítame, mire. Seguimos siendo puntos negros porque ¿a qué acaso usted no pecó hoy? ¿Ah? ¿Pecaste hoy? No, ya mentalmente sí, pensamiento. Exactamente. Ya porque Pecador No, es broma. Hermano, todos aquí lo hacemos. Todo, es más, primera de Juan dice, el que diga aquí que no tiene pecado, el tal es mentiroso. Y no solamente él es mentiroso, sino que ¿sabe qué dice? Hace mentiroso a Dios. En otras palabras, yo digo aquí, hermanos, ustedes tienen que ser como yo, sin pecado, hermano. No solamente yo estoy quedando como mentiroso, sino que le estoy diciendo, él también es mentiroso. Porque la Biblia dice, nadie está fuera de pecado. Y dice, y el pecado, dice, por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, ¿por cuánto? Todos pecaron, hermano. Y yo no tengo pecado. Y Dios dice, no te has dado cuenta la calamidad de pecados que tienes. Pero ¿qué es lo que yo le quiero decir con esto? ¿Qué es santidad? Santidad es, siempre seguimos siendo puntos negros porque estamos ¿en qué? En carne. Eso nos hace estar negros. Si ahorita viene Dios y me dice, oye, te vengo a traer para entrar al reino de los cielos, yo no puedo entrar con esta carne, con estos huesos. Por eso es que va a venir una transformación de nuestro cuerpo. ¿Sí me entiende? El cuerpo terrenal, dice, es lo que se siembra, pero lo que nace es espiritual, hermano. Como cuando Cristo resucitó, Cristo ya no resucitó con este cuerpo que envejece. ¿Ve? Cristo nace con un cuerpo glorificado, eterno, y nosotros vamos a tener ese cuerpo. Voltéese a ver sus brazos, sus manos así, y ya va a comenzar a ver las arruguitas ahí en nuestra piel, consecuencia del pecado. Yo mire, cuando me veo así, mire mi mano de aquí, mire, toda churuquita ya, y apenas yo estoy en la flor de mi juventud, hermano. Entonces, mire, lo que le quiero decir yo es de que este punto sigue siendo negro, con pecado humanamente hablando, pero mire dónde está ya. ¿Está dentro de qué? Del reino de Dios. Entonces viene, ¿se acuerdan lo que acabamos de aprender? Que viene Pedro y le dice, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Nunca me vas a lavar los pies a mí. Y Jesús le dice, no, déjate, Pedro, déjate, y si no te dejas, no tienes parte conmigo. No, entonces lávame los pies, las manos y la cabeza. Pedro le estaba diciendo, entonces pásame de aquí para acá. Y Cristo le dijo, no te confundas, tú ya estás aquí. Tú ya estás aquí en este lado. Lo único que yo voy a hacer es lavarte los pies por el polvo que acabamos de agarrar ahorita que veníamos de allá. Facilito de entender, hermano. Pero tenemos que entender lo que es santidad. Una persona que ha sido pasada de aquí para acá es una persona santa. La iglesia de Corintios no era una de las peores iglesias, con más grandes problemas en todas las iglesias del Nuevo Testamento. Y Pablo, cuando se refiere a la iglesia de Corintios, ¿cómo le llama? A los santos que están en Roma. Santos. Lo que está diciendo es a los apartados, a los distinguidos. Nosotros somos distinguidos no porque estemos ya como un punto blanco. Fíjense que queremos entender esto. Nosotros no somos distinguidos por ya estar blancos, somos distinguidos por estar en el reino de Dios. Y cuando Él venga, hermano, Él va a venir y ese punto negro que está ahí, miren, y ahorita se me acaba de ocurrir algo, va que ya no vea a nadie ahí. O sea, lo que quiero decir es de que cuando estemos allá, ahí sí ya no va a haber como una unidad personal. Allá de verdad sí va a haber unidad. Porque yo aquí les digo una cosa, nosotros decimos somos unidos y todo, pero yo le garantizo, hermano, que donde podamos ayudar a alguien, vamos a ayudar, pero hasta cierto punto. Y a veces podemos hacerlo más y no lo hacemos. Porque en realidad esta naturaleza no nos deja hacerlo. Por ejemplo, yo tengo $1000 en mi cuenta bancaria y ahorita uno de ustedes tiene una necesidad, ¿le voy a dar los $1000 yo a usted?
Amén. ¿Qué? Amén, Aria. ¿Ah? ¿Le voy a dar los $1000? No. ¿Se da cuenta? Tal vez le voy a dar unos sus 10 pesos, 5 pesos. No, pero, o sea, lo que yo le quiero decir es que vamos a ayudar. Oremos, hermano. ¿Ah? Oremos. Oremos. Vamos a orar. Porque ahí es donde se agarra aquel donde dice, yo no tengo ni de esto ni del otro, pero lo que tengo te doy, pum, recibe sanidad, recibe el poder de Dios. Pero Santiago dice, oye, ten cuidado cuando interpretas eso, porque si tú le dices a aquel al necesitado, tú le dices, oye, mira, ¿de qué tienes necesidad? Fíjate que ahorita tengo necesidad de, no he pagado la renta, no estoy trabajando, esto y lo otro. Y le dice, ok, yo voy a orar por ti, tranquilo, vete tranquilo, para que Dios te... Y no le das de lo que tiene necesidad, tu fe es muerta. En otras palabras, ¿quién te dijo que estás aquí? Tú todavía estás aquí. Es fácil de entender esto, hermano. Lo que pasa es que a nosotros sinceramente nos han confundido en todo este pensamiento. Y ahora se nos ha enseñado que ser santo es estar sin pecado. Estar sin pecado en esta vida, en esta carne, no se puede. Y Dios lo sabe. Dios dice que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su venida, hermano. Pero mientras estemos en esta vida, siempre vamos a estar con esa línea negra, miren. Y cuando pase de aquí para acá, ¡pum!, aquí se acaba esa línea negra y sigue la eternidad. Esa línea no se puede ver porque ahí es estar fuera del pecado de esta carne. Ese día, ¿sabe por qué nosotros vamos a estar fuera del pecado? Porque esa carne que vamos a tener no se va a envejecer, no se va a enfermar, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no hay pecado. Y el envejecimiento de nosotros, y el dolor de nosotros, y las enfermedades de nosotros, son a causa del pecado que se cometió en el huerto de Edén. Pero cuando venga Cristo, hermano, y nos transforme, se acabó el dolor, se acabó el llanto, se acabó el sufrimiento, se acabó el envejecimiento. ¿Sí me entiende? Hermoso. ¿Qué es lo que nos llevó a esto? El hablar de que qué es lo que sale de nosotros. A vuestra fe, virtud, dice. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿escuchó? Todas esas cosas. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. ¿Y qué dice? Y elección. Nuestra vocación y elección. ¿Se da cuenta? Nuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, No caeréis jamás. no caeréis jamás. No tropezarás, dice ahí, ¿va? Imagínense. Mire qué cosa cuando hablamos de Pablo, hermano. Si nos vamos a Hechos, capítulo número 22. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas, hermano. Todo lo que en este momento
Pablo apenas está entrando al reino de Dios. Y antes aún de que Pablo, supongamos, como hoy en día digamos, si te acepto o no te acepto, solo para una forma retórica de decir las cosas, antes de que Pablo diga si sí va a ir o no va a ir, por decirlo así, dice, ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿O será que Cristo dice, mira, tengo esto para ti, pero todo depende de ti? Yo hoy estoy aquí, te estoy haciendo el llamado, soy Jesús de Nazaret, vine a morir a la cruz del Calvario por ti, porque te amo, te amé desde la fundación del mundo. ¿Quieres aceptarme? ¿Le dijo así? ¿Quieres aceptarme? Y en tus manos está si se cumple mi propósito. Ay, en tus manos está, exactamente, hermano. Y de ti depende que todo el Nuevo Testamento, la mayor parte del Nuevo Testamento se escriba y el Evangelio se dé a conocer. De ti depende, pero necesito que digas que sí. Anímate. ¿Así le digo? Se le aparece y le dice, oye, ¿por qué me estás persiguiendo? Porque yo pienso que eso es lo correcto. No, a mí me estás persiguiendo, yo soy Jesús de Nazaret. ¿Y qué hago? Le dice él. Vete para tal parte y ahí ya está estipulado qué es lo que vas a hacer. Pablo había sido escogido desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. ¿Quieren que lo leamos? Busquen Efesios capítulo 2. Lo vamos a leer, hermanos, vamos a leer Efesios capítulo 1. Y yo como tengo la gracia aquí, rápido me voy a Efesios capítulo 2 y no agradece. Como siempre me gusta enseñar de la gracia, siempre Efesios capítulo 2. Pero es Efesios capítulo 1 y versículo 3, mira lo que dice. ¿Lo tienen? Y Jesús nos va a leer después la Peshita aramea para que podamos comparar estas dos versiones. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde nos bendijo? En los lugares celestiales. ¿Pero cuándo nosotros hemos estado en los lugares celestiales? Nunca. Entonces está hablando de algo, ya ella va hablando de un tiempo en el que nosotros no existíamos. Sin embargo nos bendijo, fija esto, sin embargo nos bendijo en un tiempo donde no existíamos nosotros. ¿Nosotros qué tenemos de existir? Algunos 60 años, 70 años, ¿ya? Y aquí dice que nos bendijo en los lugares celestiales. Está hablando de un tiempo muy atrás, antes de crear la tierra y el universo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y mire con qué propósito. Aquí viene el propósito, ¿ya ven? Para que fuésemos santos. ¿Qué significa santos? Estar sin pecado hoy en día. Estar separados. Haber sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino de Satanás al reino de su amado Hijo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos, ¿qué, hermano? Predestinado. Esa es la siguiente doctrina que vamos a estar aprendiendo, la predestinación. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cuándo nos escogió Dios? Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había elegido y ya nos había escogido. Entonces, ¿verdad que el propósito de Dios? Entonces, para responder la pregunta que hicimos al principio, ¿cuándo es que Dios planea el propósito de nosotros? ¿Cuando aceptamos a Cristo? Desde antes de la fundación del mundo. Eso sí lo dice Efesios capítulo 2. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano. De antemano. ¿Cuándo fue ese antemano? Igual de antes. Antes de la fundación del mundo. Dios había preparado buenas obras. ¿Para qué? Para que anduviésemos en él. Para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos en ellas. ¿Será que una obra que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para nosotros hoy en día, nosotros podemos decidir, llegado el momento de nuestra vida, no hacerla? No. Nosotros nacemos ya con el propósito de la elección. Amén. Nacemos con el propósito de ser escogidos para un propósito muy grande que es la salvación. Y encima de la salvación, entonces Dios también nos prepara en una predestinación para que nosotros no solamente seamos elegidos para salvación, sino que mientras estemos en vida, Dios nos ha elegido también. Dios ha predestinado también obras, muchas cosas para que nosotros andemos en ella. Eso es lo que se le llama la predestinación. Pre de antes y destinación de destinar o de destino, ¿ya? Por eso cuando uno crea su propio destino, ¿cuántos creen eso? No. Que nosotros no creamos nuestro destino. Nuestro destino está trazado por una mente totalmente poderosa, infinitamente poderosa, que nos preparó desde antes de la fundación del mundo. Como a Pablo fue elegido para esos propósitos grandísimos. ¿Ya ven?